Hola Géminis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, gracias por estar aquí en este día de hoy. Esta es una lectura totalmente intuitiva. Quiero que te conectes ya mismo con tus guías espirituales porque vas a recibir unas palabras de poder en este día de hoy. Recuerda que tú eres el arquitecto, el hacedor de tu vida en realidad. Si quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo te responderé en la menor brevedad posible. Quiero comenzar esta lectura con unas palabras de poder para ti. Te dicen: crea para dominar tus instintos en este día de hoy. Bueno, has estado un poco salido o salida de casillas. Me dice que es momento de ya sea escribir o tal vez hacer alguna otra actividad lúdica, cantar, hacer algún deporte, algo que te permita a ti expresar lo que tú tanto estás sintiendo. O también podrías escribir literalmente una carta a estas personas que tal vez te sacan a ti de casillas, con las cuales no te llevas tan bien. Escribe esa carta, le pones todo el sentimiento, luego la rompes, la quemas y echas esas cenizas fuera de tu casa. De esa manera te vas a liberar. Igual las cartas también me dicen que tú vas a hacer contacto con la divinidad, con lo absoluto. Pide y se te dará, te dice en este momento las cartitas. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, bueno, escribe yo sano y yo avanzo, o escribe hecho está. Bueno, comencemos esta lectura agradeciendo todo lo que hemos recibido hasta ahora y lo que viene para nosotros. Vamos con 3 lecturas. Esta lectura tiene 3 partes: la economía, los solteros y las parejitas. Vamos a comenzar con la economía. Ya sabes que la economía podría ser algo relacionado con también trabajo o también estudio. Y también quiero que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, con relación a la economía hay algo que te tiene a ti bastante descontento. Tal vez personas que han estado a tu alrededor. Ya sabes que eso también podría ser el dinero o el estudio. Personas que han estado a tu alrededor y que no han sido tan fieles contigo. Bueno, y eso te ha resultado a ti darte cuenta de que a veces están solamente en los momentos que a ellos les conviene. Sí, es bastante feo, ¿cierto? Pero yo te digo que hay personas que deben salir de la vida de uno o del panorama de uno, o no ser tan cercanos con estas personas porque tienden a traicionarte. Bueno, en un futuro más bien cercano, me dicen las cartas que, mira, ten mucho cuidado con la pérdida de un dinero. Tú estás dudando en invertir o en invertir ese dinero. Infórmate muy bien, porque tal vez no es algo tan bueno como tú lo estás pensando, como tú lo estás esperando. Tal vez te vas a sentir muy cansado, muy cansada del trabajo, sí, pero te dicen las cartas que debes buscar algo que sea equilibrado para ti. No tiene por qué ser todo 100% trabajo, 100% estudio. Busque aquello que realmente te llene a ti, definitivamente. Va a llegar a tu vida bienes, bastantes bienes, dinero, más que todo algo relacionado con una herencia podría estar teniendo tú en este preciso momento. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo yo sano y avanzo, o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en este día de hoy. Bueno, aquí salieron juntitas estas cartas. Hay problemas, dificultades de los cuales tú ya te estás cansando. Tú estás diciendo, bueno, la cuestión está demasiado confusa en este preciso momento y necesitas aclarar esa situación para que todo sea a tu favor. Si hay personas que te quieren pedir dinero prestado, en este momento no lo hagas, no lo prestes, porque no lo vas a volver a hacer. Confía en ti, sé fiel a ti misma, a tus principios, a lo que tú eres, y avanza. Bueno, más bien déjate guiar más por tu intuición. En un futuro más bien cercano, mira, las cartas te llaman a ser prudentes con una persona que tal vez te está manipulando, que te está diciendo bastantes mentiras, una persona que es hipócrita contigo, es una persona mayor que tú, muy seguramente el signo Cáncer, Piscis o Escorpio, quien está buscando solamente beneficiarse a sí mismo o a sí misma. ¿Listo? Ten mucho cuidado también con esas reacciones efusivas que tú puedas estar teniendo, para que esto no te lleve a tener problemas con las demás personas. Bueno, mira,
te dicen, Madre Tierra te invita a ir a ella, perdón. Te invita a ir al campo o tal vez ir al río, al mar o sencillamente sentarte y respirar. O si tienes unas plantitas, dedicarle a sus plantitas, o si tienes mascotas, bueno, algo que te represente a ti, descargar energías que tú puedas tener. Me están diciendo también en las cartas del tarot egipcio que hay cierta situación que a ti no te acaba de llenar, como que no te acaba a ti de cuadrar. Te dicen las cartas que te calmes para que puedas tomar un poco de distancia de aquel problema o dificultad que tú estás teniendo y de esta manera puedas tener un mejor panorama de la situación y tomar la mejor decisión para ti. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, escribe yo sano y yo avanzo o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con las parejitas, mis queridas parejitas. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras, para que te conectes con tu persona especial ya mismo. Bueno, vamos a ver qué te dicen las cartitas a ti en este día de hoy. Bueno, las cartas me anuncian aquí cierta situación perjudicial para ti, una ruptura de la relación. Al parecer tú o tu persona especial, recuerda que esta podría ser una lectura en espejo o también podría ser que tú estés en contacto cero con esta persona. Me habla de una ruptura que está por suceder o que ya ha sucedido. Hay uno de ustedes dos que es bastante psicodependiente el uno del otro. Y la otra persona es una persona bastante egoísta, diría yo, bastante manipuladora, alguien que piensa solamente en su propio beneficio. Y la otra persona sí guarda la esperanza de que las cosas solucionen, que las cosas mejoren y ha intentado muchas cosas la otra persona para que esto se haga así de esa manera, pero la verdad es que no está dando ningún tipo de resultado. En un futuro más bien cercano, me están diciendo las cartas que esta situación se torna más frustrante, se torna con sentimientos de más de derrota. Hay una persona mayor a ti o a tu persona especial que los aconseja a ustedes acerca de esta situación. Ustedes se van a sentir solos y solas, no importa que estén con esa otra persona, pero la soledad va a ser como algo bastante profundo en esta relación. Si tú ves que esta relación ya no va para más, bueno, haz un cierre con esta persona de una manera bastante sabia, muy respetuosa y muy amorosa contigo y con la otra persona. Y si sientes que realmente puedes luchar con esta relación, es ya mismo de hacerlo. Ya no esperes ni un solo minuto más. Bueno, me dicen las cartas que entre ustedes dos, esta carta del tarot egipcio, me dice que entre ustedes dos lo que hay es distancia, falta de compenetración, lo que hay es inclusive nostalgia, diría yo, por el pasado que ustedes habían vivido, porque al parecer habían estado teniendo una época bonita, una época de mucha devoción el uno por el otro, algo que al parecer se está perdiendo, pero me dicen las cartas que ustedes podrían tomar la decisión, si lo hacen de una manera firme, pueden tomar la decisión de recuperar esta relación, de hacer de esta algo bonito, algo mejor de lo que inclusive tenían antes. Me dice también tus guías espirituales que es momento de dominar ese mal genio, que es momento de dominar esa efusividad, esas reacciones tal vez de pronto un poco agresivas, no te convienen y no le convienen para nada a tu persona especial en este momento. Si lo que pasa es que el entorno de ustedes no les colabora para nada, personas que se entrometen demasiado en esta relación, les conviene muchísimo alejarse físicamente. Si tienen la oportunidad de irse lejos a volver a comenzar, háganlo porque van a tener fortuna en el viaje de ustedes. Tal vez tú te preguntas, pero ¿por qué suceden tantas cosas con mi relación? Yo te digo que dentro de los 4 días siguientes estés muy pendiente de los sueños y ahí se te va a revelar una verdad. Bueno, muy seguramente hay algo relacionado con heridas de niño, niña interior, también heridas generacionales de ustedes que podrían estar afectando la relación en este presente. Entonces, mira, yo te digo que no es tu culpa.
listo, que tal vez esto sea un patrón en tus relaciones, porque al parecer no es la primera vez que te sucede esto con las relaciones amorosas, pero sí es tu responsabilidad buscar ayuda para que esto no vuelva a suceder. Mira, los ángeles me dicen que si ustedes lo quieren pueden iniciar un nuevo ciclo. Ya es voluntad de ustedes dos, ya es decisión de ustedes dos, pero lo que emprendan juntos va a ser un triunfo. ¿Listo? Habla con tu persona especial acerca de esta situación y proponle un nuevo comienzo, un borrón y cuenta nueva. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios del video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo sanamos, mi pareja y yo luchamos y triunfamos. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Géminis. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, los quiero muchísimo. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad.